Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Pili Tutorial. Para aquellos que no me conocen, yo soy Pilar García y hoy quiero hablarles acerca de algunas dudas que tiene la gente acerca de los potenciadores. Yo la otra vez les estaba explicando en algunos videos cómo hacer para tener muchos potenciadores en la barra sin tener que pagar diamantes. Pero también he visto que mucha gente me ha preguntado que ellos no pueden ver la barra de potenciadores, que no pueden activar ningún potenciador, que cómo es eso posible, que ellos no lo pueden hacer. Y es que, claro, yo les explico que tienen la barra de potenciadores llenos y a pesar de que ya lo he explicado en videos anteriores, quiero cómo hacer una aclaración aquí en este video porque veo que todavía hay mucha duda al respecto. Primero, quiero contarles acerca de los potenciadores. Los potenciadores nos permiten beneficiarnos temporalmente de un descuento, una reducción de tiempo, unas bonificaciones de experiencia o bonificaciones en los barcos o en la pesca, y se desbloquean a partir del nivel 35. Los potenciadores se almacenan por separado. Se puede acceder a ellos a través del botón de potenciador, que es el que les estoy mostrando aquí, que está en la esquina inferior derecha de la pantalla. ¿Qué tipos de potenciadores hay? Primero están los potenciadores azules oscuros, que llenan aleatoriamente una o más cajas del barco, dependiendo el número de estrellas que tengan. Los potenciadores dorados, que dan a los jugadores más puntos de XP. Hay potenciadores verdes, que hacen que los cultivos crezcan más rápido, las máquinas produzcan más rápido, los barcos lleguen más rápido o que Tom duerma menos, tenga unas siestas más cortas. Hay potenciadores azul claro, que acortan los tiempos de pesca y la producción de ciertos artículos de pesca. Hay potenciadores rosados, que permiten conseguir a Tom, a Rosita y a Ernesto por algunas horas de manera gratuita sin gastar diamantes. Y hay potenciadores naranjas, que acortan los tiempos del pueblo o que te puedes llevar más gente del pueblo más rápido. Bien, de cada potenciador existen 5 versiones de acuerdo a la clasificación de estrellas. Los potenciadores de 5 estrellas duran más y brindan mejores beneficios. La probabilidad de obtener un potenciador de 1 estrella es mayor que la probabilidad de obtener un potenciador de 5 estrellas. Los jugadores que están en las ligas mayores del derby tienen más chance de obtener mejores potenciadores dentro de las herraduras del derby. ¿Cómo puedes obtener los potenciadores? Puedes obtenerlos en la ruleta de la fortuna, en las cajas misteriosas, en los cofres del tesoro del pueblo, en paquetes de catálogo de Alfred, en recompensas de las herraduras del derby, como recompensa al subir niveles de experiencia en tu nivel, como recompensa en los eventos globales, como bonificaciones durante ciertos eventos. También puedes comprarlos en la tienda del pueblo, en la tienda del valle. Solo debes ir a la tienda del valle, colocar la máquina registradora y allí te va a salir la tienda. Si tienes fichas suficientes, solo debes comprar tu potenciador. Estos potenciadores normalmente son malos, pero nos van a servir a futuro para poder guardar los potenciadores que queremos realmente. ¿Por qué? Estos potenciadores que salen en el valle, tanto estos que se pueden comprar como los que te salen en los cajoncitos rojos de las misiones diarias,
estos se guardan directamente en tu barra de potenciadores y no hay necesidad de pagar diamantes nunca por esos potenciadores, así tengas los 3 nuevos. Bien, ¿cómo se almacenan y se activan los potenciadores? Nosotros podemos tener hasta 3 potenciadores almacenados y un potenciador activo, gratis. Se pueden comprar espacios adicionales, ya sea para el almacenamiento o para la activación, pero estos son solo temporales y te van a costar diamantes. Almacenar un segundo potenciador te va a costar 2 diamantes. Un tercer potenciador te va a costar 4 diamantes, el cuarto cuesta 6, etcétera, etcétera, etcétera. Para activar el primer potenciador es gratis, para activar el segundo te va a costar 2 diamantes, activar el tercero te cuesta 4 y una vez ya se ha usado el potenciador, ese espacio extra va a desaparecer. Es decir, si tengo 2 activados y se me acaba uno, para poder activar otro, me van a volver a cobrar. Ok, primero, para poder activarlos, nos tenemos que mover al área del juego de la barra de los potenciadores que ya les mostré en dónde está ubicada. Si yo quiero activar un potenciador, lo único que debo hacer es señalarlo para que se active. Pero, ¿qué sucede aquí? Aquí me está diciendo que mi inventario de potenciadores ya está lleno. Es decir, ya tengo los 3 gratis, ya tengo más espacios acumulados, pero como ya no tengo más espacios en donde se guarden, resulta que me dan 3 espacios más para que yo guarde y potenciadores que tengo yo aquí, que no son totalmente míos, pero los puedo guardar intercambiándolos por otros que ya tengo o pagando diamantes. Entonces, ¿qué debo hacer cuando el inventario está lleno? ¿Cómo sé que mi inventario está lleno? En primer lugar, si se fijan las imágenes que les estoy mostrando aquí, ahí en la barra de potenciadores te va a salir unos números. Te sale el número 1 cuando tienes solo un potenciador extra, el cual no has decidido si tirar o si guardar. Te sale el número 2 cuando son 2 los potenciadores extra que no has guardado ni tirado. Y te sale este signo de exclamación cuando son 3 los potenciadores que no has guardado. Si tú tienes 3 potenciadores que no has guardado y te sale un cuarto potenciador, ese potenciador se va a perder, sea cual sea, porque solo te dan 3 espacios para que tú tengas ahí y no los guardes infinitamente por toda la eternidad. Antes de que tú puedas activar los potenciadores, debes quitar este inventario de potenciadores llenos de tu granja. ¿Cómo haces para hacer eso? Solo debes señalar un potenciador y ahí te va a decir, para que yo guarde y mantenga este potenciador, como tengo muchos en este momento, me va a pedir 500 diamantes para yo guardarlo, cosa que no vamos a hacer. La otra posibilidad es que yo cambie ese potenciador, este potenciador que me están mostrando, por otro que yo ya tengo guardado en mis potenciadores, en mi barra de potenciadores. O lo otro es que yo lo tire a la basura y ese potenciador se pierda. Cualquiera de las 3 opciones va a hacer que mi símbolo de exclamación se vuelva un 2. Porque en lugar de tener 3 potenciadores, voy a tener solo 2 para tirar o conservar. Entonces, para que yo vea qué potenciadores tengo de más, para poderlo cambiar, para ver si decido si me quedo con esos o no, le voy a dar en cambiar. Allí me van a salir los potenciadores que yo ya tengo. Ustedes pueden ver que yo tengo muchos potenciadores de 5 estrellas. Obviamente esos yo los quiero conservar.
Pero digamos que nos encontramos un potenciador que no sea tan bueno como estos. Digamos, este de las máquinas. Yo no quiero conservar ese de las máquinas, no me interesa. Entonces, me dan la opción de tirar el potenciador de las máquinas y a cambio conservar el de la cosecha de las papas, los tomates y las fresas. Si yo quiero tirarlo y le digo sí, lo quiero cambiar, entonces le doy en cambiar. Le doy otra vez para confirmar y ustedes ya vieron que acaba de desaparecer el potenciador. ¿Por qué? El potenciador de cosecha de fresas y tomates se guardó en lugar del potenciador de las máquinas que yo elegí. Ahora, yo quiero conservar mi TOM gratis. Yo le voy a dar nuevamente en cambiar. Yo lo quiero cambiar nuevamente por, digamos, estas. Yo lo quiero cambiar por este potenciador. Este potenciador lo que me hace es aumentar, o sea, disminuir el tiempo de la creación de las trampas de langosta, los de los patos y las redes especiales. Yo normalmente ese no lo uso, no lo necesito, quiero mi TOM. Entonces nuevamente le doy cambiar, le doy 2 veces en cambiar y ya se me cambia a un potenciador lleno. Vuelvo y hago el mismo procedimiento. Si yo quiero cambiarlo, vuelvo y reviso mis potenciadores a ver cuál quiero yo cambiar. Si yo quiero cambiarlo por, digamos, esta rosita, porque ya tengo otra rosita que me dura más, o no la uso, digamos, hay personas que no la usan, nuevamente yo le voy a dar en cambiar y otra vez cambiar. Allí, si ustedes se dan cuenta, el inventario de potenciadores pasó de un color rojo a un color azul. El color rojo significa que está lleno y que no puedo usar mi barra de potenciadores hasta que yo lo desocupe. Y el color azul significa que yo ya puedo empezar a utilizar mi potenciador. Entonces, si yo cierro esta ventana y se dan cuenta, en mi botón de potenciadores ya no tengo ni el 1, ni el 2, ni el símbolo de exclamación. ¿Por qué? Porque ya los que yo tenía extra, ya los guardé o los tiré o los intercambié. Ya puedo usar mi barra de potenciadores a partir de este momento. Muy bien, ¿qué hacer si yo quiero activar un potenciador? Entonces, primero solo debo elegir qué potenciador quiero yo activar. En este caso, digamos que yo quiero activar, vamos a ver, el de XP de 30%. Ya una vez yo he despejado mi barra de potenciadores y ya me deja activar, por eso yo ya puedo ver y escoger qué potenciadores tengo. La parte verde es para el potenciador que está activo y la parte amarilla son los potenciadores que tengo yo guardados y que quiero yo activar. Ahí donde dice inventario 27 de 3 significa que tengo 27 potenciadores extra y los 3 gratis que me dan. Es decir, tengo 30 potenciadores, de los cuales he comprado solo uno. Con comprado, ellos se refieren o a que lo compré con Alfred, o lo compré con dinero real, o lo compré en la tienda. Les voy a mostrar entonces, ustedes ya se acabaron de ver los potenciadores que me salieron, no los guardaba directamente aquí, estaba lleno mi potenciador. ¿Por qué? Porque solo me deja tener 3 gratis y el resto los tengo que comprar. Si yo me dirijo a la tienda del Valle y me fijo que hay algunos estantes
que me dejan comprar potenciadores. Si yo quiero ver qué potenciadores son, hay uno que me deja llenar una caja de barco, que es de 3 estrellas, y hay otro que me da más monedas. La verdad, francamente, no me interesa ninguno de los dos. Pero si yo quiero que guardar uno bueno en lugar de este malo que yo tengo, lo puedo intercambiar. Es decir, puedo usar estos potenciadores malos o regulares que no me interesan, los puedo yo intercambiar con potenciadores que sí valgan la pena. Entonces, ustedes ya vieron que yo allá en el otro lado tengo 30 potenciadores. Vamos a comprar un potenciador cualquiera. Los grises en el momento no me dejan, pero si se dan cuenta aquí aparece otro. Y aquí aparece otro. Salen varios potenciadores. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es comprar su potenciador e inmediatamente hace que ya lo compré. Y si yo me voy nuevamente a mi granja y se dan cuenta que en la barra de potenciadores no me está diciendo que tengo uno para tirar o guardar. ¿Por qué? Porque como yo ya lo compré, me va a salir que tengo 2 comprados y tengo los potenciadores, los mismos potenciadores de siempre. El potenciador comprado de las monedas va a salir con un diamante. Eso quiere decir que todos los que yo tenga con diamantes, como este de XP, no tengo más, esos son los comprados, esos potenciadores se van a guardar directamente a mi inventario. O sea que yo puedo tener infinidad de potenciadores malos y cuando me salgan los potenciadores buenos, los intercambio con estos malos para poder guardar los que yo quiera. Esta es la razón por la cual yo todos estos potenciadores de 5 estrellas, pues los tengo en 5 estrellas. Porque me salen los buenos o me salen en el derby. Vamos a ver si me ha salido aquí en el derby alguna cosa. Ah, sí, mire, por ejemplo, aquí me salió otro. Estos del derby, estos potenciadores que salen en el derby, esos potenciadores no son comprados. Esos potenciadores me los regala el juego. Por lo tanto, si yo los escojo y no tengo espacio, se me va a volver a llenar la barra de potenciadores y me va a volver a salir 2 o 3 o 1, dependiendo de la cantidad de potenciadores que yo haya reclamado en el derby. Entonces, si yo los quiero conservar, solo debo cambiarlos por los feos que yo compré. Por ejemplo, puedo cambiarlos por el de las monedas o puedo cambiarlos por estos de 3 estrellas, porque me interesan más los que me da, por ejemplo, el derby o los que me salen en las cajas. A veces hay cajas rojas que dan 2 tom o un tom de 25 horas como el que yo tenía ahí. Ese me salió en una caja roja y lo puedo intercambiar con otro que no quiero tanto o que sea de 3 estrellas y que no me sirva mucho. Para la activación ya es mucho más fácil. Ustedes ya pueden escoger cualquier potenciador que tengan y activarlo de una vez. Ahí, en cada potenciador, si ustedes señalan el potenciador, ahí les va a decir qué hace el potenciador, cuántas horas está activo el potenciador y qué beneficios le da cada potenciador, de los cuales pues ya hablamos. Si tiene 5 estrellas, durará más y dará mejores beneficios que si tiene 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas o 4 estrellas. El mejor son los de 5 estrellas. Y ya depende de sus necesidades. Por ejemplo, a mí me gustan los de Rose, pero no me gustan los de Ernesto. El de Ernesto creo que no funciona muy bien o... Bueno, yo misma puedo con la leche poner a hacer quesos o lo que sea, pero ustedes lo pueden conseguir y lo pueden colocar en sus granjas bebés para que les haga natas o les haga leche y eso. Más adelante les haré otro video para explicarles cómo funciona Rose, cómo funciona Ernesto, porque ya el de Tom ya lo tienen para que lo puedan usar y cómo hacer que Rosita, por ejemplo, les dé muchos materiales para cuando lo tengan activa.
Y bueno, esa es toda la explicación de hoy en cuanto a los potenciadores. Espero les haya quedado muy clara toda la información. Traté de desmenuzarles mucho esta información de los potenciadores porque sé que todavía hay gente que no lo maneja o que no sabe cómo es. Espero que ya con este video ya ustedes lo vean y lo vean y lo vean y lo repitan y puedan poder empezar a activar ahora sí sus potenciadores. Ya saben que si les sale el símbolo de 1, 2 o 3 es porque su inventario está lleno y ustedes deben desechar o cambiar o conservar esos potenciadores con diamantes, pero igual va a seguir llena la barra. Entonces les aconsejo que si ustedes no quieren gastar diamantes para guardar los potenciadores, entonces sigan las indicaciones. Si no les quedó muy claro lo de guardar los potenciadores sin diamantes, sigan este video que les está apareciendo en la parte de arriba, ahí les explico con más detalles cómo hacer para tener, vean el montón de potenciadores que tengo yo y ninguno lo he pagado con diamantes, para que ustedes puedan seguir las indicaciones y también tener sus potenciadores, como no, o empezarlos a usar si tienen la barra llena y todavía no saben qué hacer con ellos. Y eso es todo por ahora. Si les gustó este video, si les sirvió este video, por favor, denle un like de aprobación y compártanlo con sus amigos. Si llegaron de casualidad y este es el primer video que se ven de este canal, los invito a suscribirse y a mirar los otros videos que tenemos informativos de High Day y activar la campanita para que les avise cuando suba otros más. Que estén muy bien, hasta una próxima oportunidad.